esta administración en su plan estratégico, y así lo tiene diseñado, para dar un avance en el control fiscal y hacerlo más macro y sobre todo con mayor incidencia en el ejercicio y en la ejecución de políticas públicas que nos permitan medir la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas. Es decir, ese nuevo ejercicio auditor es un reconocimiento a una necesidad de modernizar el ejercicio anterior que ustedes han conocido en los últimos años, donde se audita obviamente el ambiente de control, la contratación, su propio sistema de control interno, pero los resultados de cara al país en cuanto al propio control, en lucha contra la corrupción y en eficacia de las políticas públicas, los resultados nuestros han sido pues pobres en la cuantificación de los resultados. Por eso esta administración en su plan estratégico diseñó esa nueva forma de hacer auditoría, que es hacer auditoría a proyectos o a políticas públicas. Este es el ejemplo paradigmático y el ejemplo que se tomó como prueba piloto: auditar un componente de la política pública para desplazamiento forzado. En virtud de ello, tenemos un equipo intersectorial, es decir, tenemos funcionarios de casi todas las contralorías delegadas sectoriales de la entidad. Así las cosas, tenemos funcionarios de la Contraloría Delegada de Social, de Gestión Pública, de Minas y Energía, de Medio Ambiente, de Participación Ciudadana y de otras más, pero también con la característica que los auditores corresponden a dos tipos de funcionarios que hemos tenido siempre. Los funcionarios de vigilancia fiscal son los auditores que ustedes han conocido también en su ejercicio profesional en esta o en otras entidades donde hayan estado. El auditor que va a hacer la auditoría gubernamental con enfoque integral, común y corriente. Y en este equipo, además de ese auditor común y corriente, involucramos a los funcionarios de las direcciones de estudios sectoriales DES. Cada Contraloría Delegada tiene una dirección de vigilancia fiscal que hace auditoría y una dirección de estudios sectoriales DES que hace análisis macro de política pública sectorial o subsectorial. Entonces integramos por primera vez en la Contraloría funcionarios de estas dos características para hacer un ejercicio auditor totalmente diferente que permita a la Contraloría pronunciarse en los dos sentidos. Respecto a la política pública, nos pronunciaremos desde el diseño y la implementación, por un lado, y su ejecución, incluye presupuesto, acciones, eficacia, eficiencia, etc. Pero por otro lado nos pronunciaremos sobre la eficacia integral de esa política pública, sobre si es menester desde la Contraloría advertir algunas situaciones que pudiesen cambiarse para mejorar. A manera de ejemplo, y sin que tenga que ver con esto, lo quiero explicar de la siguiente manera. En un ejercicio mancomunado con la Corte Constitucional coincidimos con la Corte que la política de vivienda para población desplazada había que rediseñarla. Llegar a esa conclusión fue un ejercicio previo que en verdad no estuvo acompañado de todo este componente técnico que estamos estructurando en esta nueva Contraloría. Entonces, el objeto principal de esta mesa de trabajo, que también debo decirles con todo respeto, para todos los efectos, esta es una mesa de trabajo amparada por la reserva legal del proceso auditor. Esta mesa de trabajo está amparada por la reserva legal, es parte de la auditoría. La vamos a firmar oficialmente porque la firmación es la ayuda de memoria a la mesa de trabajo. Sobre esta mesa de trabajo no vamos a dar declaraciones a los medios porque es parte del ejercicio auditor que solo se hace público una vez termine la auditoría en el mes de octubre. La Contralora firma el informe y se le entrega a la Corte, porque la Corte en auto 219 nos solicitó hacer esta auditoría y entregar el informe de la misma. Entonces, la verdad, para la Contraloría sí es grato decirlo, es la primera vez que se hace una mesa de trabajo de auditoría de estas características. Y para ir poniendo las cosas en su plano real, ¿qué pretendemos con esta mesa de trabajo? Dentro del equipo de trabajo especial que tenemos integrado hace unos 2 años, que muchos de ustedes conocen, porque hay que decirlo, hemos hecho 2 mesas interinstitucionales de generación de ingresos, una en Tumaco
y otra en Cúcuta. La convocatoria ha sido de la misma característica de lo que leí al principio y la asistencia ha sido prácticamente del 100%. En el municipio de Tumaco faltó una sola entidad y en el municipio de Cúcuta faltó también una sola entidad, que es el SENA, que se excusó en debida forma en su momento propicio, en su momento oportuno, perdón. Entonces hacemos un ejercicio en terreno sobre generación de ingresos y en la auditoría, como se está auditando estabilización socioeconómica, que tiene 3 subcomponentes: vivienda, tierras y generación de ingresos, hemos hecho un ejercicio auditor sobre generación de ingresos. Entonces, la Contraloría tiene una preocupación inicial sobre este aspecto y es: ¿existe una política pública de generación de ingresos para población desplazada hoy mutando a población víctima en virtud de la Ley 1448? La respuesta es: sí existe. ¿Existe una presupuestación para esa política pública de generación de ingresos? La respuesta es: sí existe. Pero en el ejercicio auditor y en el ejercicio de campo, como muchos de ustedes son testigos porque nos han acompañado en las regiones, la oferta que hay para la población víctima es prácticamente nula. Pero existe la política y existe la presupuestación. Entonces hay un punto de quiebre en que la población víctima dice: no me está llegando, o me está llegando un poco con las características que hemos criticado fuertemente, creo que casi todos los aquí presentes. Y es decir, que la inversión del Estado no se puede dedicar a asistencialismo. Y lo decimos de verdad con mucho respeto, porque somos parte del Estado y también somos responsables. Las inversiones que se hacen en pequeñas cuotas de 90.000, 70.000, 200.000 pesos no corresponden a una proyección ni de corto, ni de mediano, ni de largo plazo, y está generando mucho mayor dependencia de la víctima hacia el Estado a la espera del citado cheque. En algunos casos, los eventos de generación de ingresos y los pequeños proyectos productivos que hemos encontrado casi que corresponden a eso. Por ejemplo, también en gracia de discusión, en la ciudad de Tumaco se entregaron unas máquinas de coser. Claro, entonces el responsable reporta: hicimos un proyecto productivo, entregamos 10 máquinas de coser a 10 familias, pero nosotros le hicimos seguimiento en su momento hace 2 años a estas máquinas de coser. Encontramos varias en una prendería, otras cambiadas por mercado en el supermercado. Claro que hay responsabilidad también del ciudadano que recibe la máquina, o de la ciudadana en este caso. Pero ese tipo de proyectos se acercan mucho a esa visión del asistencialismo que creemos debe ser superada. También en grandes cifras, el año pasado, 2011, la inversión en la política pública para desplazamiento fue 1.5 billones, de los cuales 400.000 millones de pesos se dedicaron a este componente, o sea, estabilización socioeconómica. ¿Qué pretende la auditoría a corto plazo? De pronto, vender la idea entre el gobierno, Planeación Nacional, Hacienda y el alto gobierno que hay que hacer un movimiento de recursos muy fuerte hacia estabilización socioeconómica para que la familia se gradúe, para que la familia deje de ser desplazada. Si la familia tiene los recursos suficientes para vivienda, tierra y generación de ingresos, el gobierno y el Estado ahí sí con toda razón pueden decir: esta familia recibió tales cosas en estos programas y por lo tanto el Estado puede decir: la gradúo y ya no es una familia desplazada o una familia víctima. Entonces, en conclusión, ese es el fenómeno que tratábamos de trasladar en esas preguntas que también les enviábamos. Reconocemos por eso que sí hay una política en el oficial, sí existe, que sí hay una presupuestación, sí existe, pero el resultado de cara a la ciudadanía es, y lo digo con todo respeto, pero también por consideración con nuestro cliente por excelencia, que es la ciudadanía, el resultado es muy precario, muy precario. Y tenemos, además de ese problema, el otro problema, que es la coordinación nación-territorio. Hemos ido con algunos de los aquí sentados a algunas regiones del país y claro, escuchamos al director regional SENA, o al director regional INSPODER, o al director regional ICBF. Pues yo pudiera hacer más, pero es que mi marco administrativo me limita. Todo lo deciden en Bogotá,
Si los recursos no llegan, yo desde acá, desde el municipio de Pasto, no puedo determinar qué hacer. Por supuesto que es la propia estructura del Estado, pero ahí se refleja una falta de coordinación, como lo ha dicho la Corte, entre la nación y el territorio. Y en medio de todo esto pues está la población víctima, que no siente que el Estado esté dando una respuesta. También porque es importantísima esta reunión, porque como parte del Estado que somos parte de él y somos leales al Estado. El próximo 21 de agosto, en sesión plenaria ante el Senado de la República, entregamos el primer informe anual sobre la ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que obviamente se cruza con el tema que estamos hablando, estabilización socioeconómica, generación de ingresos para las víctimas. Y debo decirlo públicamente, en este primer informe le hemos cambiado el nombre porque la Ley 1448 nos ordena entregar el 20 de agosto el informe de la Comisión de Monitoreo y Seguimiento a la Ley de Víctimas y Tierras. La Comisión de Monitoreo y Seguimiento estará integrada por los 3 jefes, procurador, contralora y defensor, más 3 víctimas. Lleva un año la ley y no tenemos las 3 víctimas en tal comisión. Nosotros que somos el Estado debemos reconocer que eso le quita legitimidad al informe, porque la propia Corte y la propia ciudadanía y la propia concepción de Estado Social de Derecho obliga a la participación efectiva, y más en este caso en tratándose de víctimas, por acción o por omisión del Estado, como ha sido declarado. Entonces, el 21 de agosto, el presidente del Congreso nos citó a sesión plenaria para entregar dicho informe. Por eso era importante esta reunión previa al informe, para lograr determinar. Gracias. Entonces, esta reunión es importante. Estaba diciendo, pues con su permiso ya he informado que la doctora venía de camino. Voy a recapitular en 2 minutos para la señora Contralor. Estaba diciendo, doctora, que esta es la primera vez que hacemos una mesa de trabajo en la nueva concepción de la auditoría por proyectos. Que este no es un evento público, que incluso está amparado por la reserva legal porque es parte de un ejercicio auditor, que la auditoría es el componente de estabilización socioeconómica de la política para desplazados o víctimas, y que uno de sus subcomponentes es generación de ingresos, además de vivienda y tierra. Entonces les decíamos a los funcionarios que nos han acompañado, ya han estado aquí puntuales, que el objeto de la reunión es plantear de cara al Estado un debate totalmente leal, que reconocemos que hay una política pública para generación de ingresos, porque así lo hemos encontrado en el ejercicio auditor, que reconocemos que hay presupuesto asignado para esa política de generación de ingresos, pero que vemos una falta de eficacia total y muy dura, porque en el trabajo auditor y en el trabajo de campo y en las 2 mesas interinstitucionales que hemos hecho, donde muchos de ellos nos han acompañado, no encontramos que haya una oferta concreta para la víctima respecto a generación de ingresos. Que los pocos proyectos que hemos encontrado se acercan mucho a la visión asistencialista enmarcada en un ejercicio que el Estado ha hecho, pero que como somos parte del Estado y obviamente lo respetamos y somos leales a ellos, queríamos plantear en esta mesa de trabajo esa discusión. ¿Qué pasa si hay una política escrita y además hay un presupuesto? ¿Por qué la ciudadanía manifiesta que no está siendo sujeto de beneficios por generación de ingresos ni de proyectos productivos que así lo acompañen? Que ese era a grandes rasgos el objeto de la reunión. A todas las entidades que nos acompañan, que son estas doctoras, les enviamos un formulario y pues obviamente entonces ustedes, si me he hecho entender, el objeto de la reunión no es hacer una presentación sobre toda la macropolítica, sino focalizarnos en el asunto a tratar. ¿Qué pasa si existe la política y el presupuesto y por qué el ciudadano está manifestando que no lo hay? Les decía igualmente, doctora, que era importantísima la reunión hoy, porque el próximo 21 de agosto el presidente del Senado convocó a plenaria para que entreguemos el informe de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que obviamente en el cual se cruza el tema de generación de ingresos para víctimas. Entonces, que se trataba de tener
como un consenso o una posición del Estado para lograr tener claro hacia dónde vamos también en este ejercicio auditorio. Les decía también que la auditoría termina con un informe que será entregado a la Corte y una vez esté firmado y liberado por usted, pues obviamente se le enviará a todas las entidades. Pero que este era más que un ejercicio de fiscalización a ultranza, un ejercicio de trabajo mancomunado entre las entidades del Estado y la Contraloría para buscar un norte adecuado a la política de generación de ingresos. A grandes rasgos esa era pues la temática. Entonces, doctora.